Puede que intenten huir de la realidad, pero la realidad que los alcanzará es que todos sus aliados en Medio Oriente les dirán: Estados Unidos, ¿qué están haciendo? Nos están dejando solos para enfrentar a este enemigo amargo, amenazante, herido y vengativo. La República Islámica de Irán está reconstruyendo sus capacidades de misiles, su infraestructura nuclear, ya que las restricciones que vayan expirando están expirando bajo el acuerdo de Trump. Y si hacen eso, no nos queda más opción que aliarnos con el Partido Comunista Chino. Así que Estados Unidos tendrá que enfrentar esa decisión. Gracias, Elon y Lee, por acompañarnos. Gracias por estar aquí con nosotros. Elon, el reporte. Hola y bienvenidos a Elon, el reporte. El presidente Trump dice que el alto al fuego con Irán está apenas con soporte vital, pero desde aquí se siente más como un caballo muerto al que siguen golpeando y golpeando una y otra vez con la esperanza de que vuelva a la vida. El presidente Trump quiere llegar a un acuerdo con Irán. No está claro si podrá conseguirlo. Los fanáticos religiosos lunáticos que gobiernan Irán, no son mis palabras, son las palabras de su administración. Bueno, ellos no tienen prisa por abandonar su arma del fin del mundo. Esos 450 kilogramos de uranio altamente enriquecido, suficiente para 11 bombas nucleares. Estados Unidos se ha echado para atrás en su intento de reabrir a la fuerza el estrecho de Hormuz, pero todavía mantiene su propio contrabloqueo contra Irán. Las placas tectónicas en Medio Oriente han cambiado. Y cuando hay tanta presión, bueno, algo tiene que ceder. El mapa geopolítico de la región se está redibujando. ¿Y cómo se libera esa presión? La cuestión de qué es lo que se rompe, eso determinará si Irán sigue siendo un actor desestabilizador en Medio Oriente o si tal vez, solo tal vez, la amenaza de la agresión iraní finalmente pueda terminar. Por eso estoy feliz de sentarme con Mark Dubowitz, director ejecutivo del grupo de expertos con sede en D.C., la Fundación para la Defensa de las Democracias, FDD. Él es un experto en la República Islámica. Él tiene su propio podcast sobre el tema, el desglose de Irán, y ha sido un crítico tan abierto de Irán que de hecho está bajo sanciones iraníes. Este episodio fue grabado en los estudios M10 en Tel Aviv. Los detalles están en las notas del programa si buscas tu propio espacio de contenido en el corazón de la ciudad. Para apoyar el programa, por favor suscríbete en patreon.com/alontherecord por solo $10 al mes. Y gracias a todos los que ya están contribuyendo para que esto siga funcionando. Síguenos en redes sociales, contáctanos ahí para patrocinar un episodio y, por supuesto, suscríbete y deja una reseña en Spotify, Apple Podcasts o YouTube. Mark, es bueno verte en Israel. Es un honor estar aquí, Elon. ¿Cuáles son las probabilidades de que te quedes varado y no tengas un vuelo de regreso a casa? Bueno, ya sabes, creo que es 50 y 50 como siempre es con el presidente Trump, porque nadie tiene idea de lo que pasa por la mente del presidente. Así que podríamos estar en grandes operaciones militares mañana, o esto podría ser una discusión interminable con los iraníes que se prolongue durante meses y años. No lo sabemos. Está bien. Bueno, tú eres el experto, así que nadie sabe exactamente qué pasa por la mente del presidente, pero intentemos analizar el mapa geopolítico y las opciones que tiene frente a él, al menos. Estados Unidos e Irán están ahora en un punto muerto, apuntándose con las pistolas el uno al otro. ¿Cuánto tiempo más puede continuar esto? Es decir, ¿quién tiene que ceder primero? Bueno, realmente es ese juego económico de ver quién cede primero. Por un lado, Estados Unidos enfrenta el bloqueo de Hormuz, lo cual tiene consecuencias serias. Menos para Estados Unidos, pero más para los mercados energéticos globales, el precio del petróleo, el acceso al petróleo y al gas natural, los fertilizantes, otros productos básicos, claro, para Europa, para nuestros amigos en Asia. Así que creo que ahí es donde se está sintiendo el dolor. Así que creo que hay mucha presión sobre el presidente. Y también hay presión política sobre el presidente a medida que nos acercamos a las elecciones intermedias, porque el precio de la gasolina está, ya sabes, por encima de $5. Y en general, los estadounidenses están obsesionados con el precio de la gasolina. Y todos los estadounidenses saben el precio de la gasolina. Puede que ni siquiera sepan cuáles son los 50 estados. Y no es solo una cuestión del precio de la gasolina. Quiero decir, cuando el bloqueo ya lleva suficiente tiempo en marcha, no es solo que los precios estén subiendo, es que hay escasez real y cada vez más una necesidad dentro de la industria de priorizar el suministro de combustible disponible. Sí, escasez de nuevo fuera de Estados Unidos. Quiero decir, Estados Unidos es una superpotencia energética. Tenemos más que suficiente petróleo para satisfacer nuestras necesidades internas. Tenemos enormes cantidades de gas natural. Quiero decir, el precio del gas natural en realidad es negativo porque hay tanto gas natural en Estados Unidos. Así que no enfrentamos interrupciones físicas en el suministro como lo hicimos en 1973 o 74 durante la crisis petrolera de la OPEP. Pero ciertamente, sí, en Europa y en Asia ya se están viendo señales de interrupciones físicas. Y por eso hay mucha presión política sobre el presidente a nivel nacional, pero ciertamente internacionalmente para reabrir el estrecho de Hormuz. Por otro lado, las cosas están mucho peor. Quiero decir, la situación para Irán es catastrófica económicamente como resultado no solo de las sanciones,
sino de este bloqueo inverso donde la Marina de los Estados Unidos ahora ha bloqueado los puertos iraníes. Así que Irán está perdiendo alrededor de 435 millones de dólares al día, aproximadamente 13.000 millones de dólares al mes en exportaciones, especialmente de petróleo. Y además, no pueden importar productos básicos para impulsar su economía. Así que hoy, el rial, la moneda iraní, no vale nada. Los precios se duplican cada 2 semanas, así que la inflación está fuera de control. Y ya empiezas a ver en las calles, particularmente a los bazaríes, que son la clase comerciante de Teherán y representan la base de apoyo para el régimen. Están empezando a volver a las calles, no en la cantidad que vimos en enero que llevó a esa ronda masiva de protestas, pero ya empiezas a ver señales de un descontento severo entre la población iraní, entre la base de apoyo, e incluso el ejército iraní, el Artesh y la Guardia Revolucionaria Islámica, que son, ya sabes, los guardianes de la Revolución Islámica, ellos también están sintiendo una fuerte presión económica. Y estamos empezando a ver al menos señales tempranas de deserciones entre el ejército regular. ¿Cuánto tiempo crees entonces que puede durar este juego del cobarde? Porque, ya sabes, se puede decir que los estadounidenses pueden aguantar y decir, a pesar de la presión económica internacional, mantenerse firmes. Los iraníes están sufriendo más. Pero entonces está el riesgo de que los iraníes tengan que hacer algo para intentar cambiar el equilibrio. Si el régimen iraní empieza a ver señales tempranas de deserciones y un aumento de las protestas en las calles, va a tener que arremeter para intentar cambiar el equilibrio militar de alguna manera, ¿no? Sí, claro, quiero decir, creo que los iraníes van a tener que hacer algo, lo cual Estados Unidos podría ver con buenos ojos. Quiero decir, si hay, ya sabes, un motivo para regresar a operaciones militares importantes, sin duda hay varias personas en Estados Unidos que quieren hacerlo. Sin duda, aquí en Israel, ya sabes, entre tu aparato de seguridad, quieren volver a las operaciones militares importantes. Ellos piensan que todavía hay mucho más por hacer en cuanto a atacar la infraestructura energética iraní, ir tras líderes clave, incluyendo a Mordejai Jamenei, el actual líder supremo de Irán. Así que puede que realmente haya interés en volver a las operaciones militares importantes, tanto en Washington como en Jerusalén. Pero creo que la verdadera clave desde una perspectiva doméstica y económica estadounidense es que tenemos que abrir Hormuz. Tenemos que abrir el estrecho porque ese estrecho debe abrirse bajo condiciones estadounidenses, no bajo condiciones iraníes. No hay manera de que podamos ceder el control del estrecho de Hormuz a los iraníes bajo ningún tipo de acuerdo. No, quiero decir que sería un desastre absoluto, no solo para el estrecho de Hormuz en sí, sino por el precedente que sentaría para otras vías navegables críticas en todo el mundo. Pero, ¿qué influencia tiene Estados Unidos en este momento para obligar a los iraníes a abrir el estrecho de Hormuz sin ceder ninguno de los objetivos por los que entró en la guerra en primer lugar, es decir, el deseo de restringir el apoyo de Irán a ejércitos terroristas prox y misiles balísticos? Quiero decir, si negocias y les das margen de maniobra en cuanto a los misiles balísticos para reabrir el estrecho de Hormuz, simplemente regresarías al punto de partida, ¿no es así? Sí, o sea, no creo que debamos hacer ninguna concesión a los iraníes para abrir Hormuz. Creo que es una operación física y económica. El lado físico es la Marina de los Estados Unidos. La Marina de los Estados Unidos ha estado planeando durante décadas, partiendo de la premisa de que en algún momento Irán cerraría Hormuz. Así que tenemos que llevar, ya sabes, portaaviones estadounidenses. ¿Ese es el caso? Porque la opinión general es que el Pentágono no hizo simulacros de guerra, no pensó en el escenario de que los iraníes pudieran cerrar el estrecho de Hormuz, los tomó por sorpresa. No, o sea, el Comando Central ha estado planeando esto desde la Revolución Islámica. Siempre lo supimos, de hecho sucedió en 1978. Y aún así, no se ha puesto en marcha ningún plan cinético para abrir el estrecho de Hormuz, ¿sí? Así que en los años de Carter, 1978, del 78 al 79, la Revolución Islámica, o sea, el Comando Central siempre tuvo esto como un mandato. En 1987, 1988, los iraníes estaban haciendo lo mismo. Estaban disparando a barcos internacionales y la Marina de los Estados Unidos tuvo que abrir el estrecho. Fue una operación de unos 14 meses, o sea, estábamos escoltando petroleros. ¿Cuándo fue esto? En el 87-88. No me di cuenta de que ya habíamos estado aquí antes. Ya hemos estado aquí antes, en una situación muy similar donde los iraníes, como resultado de su percepción de que Estados Unidos intervenía a favor de Irak en la guerra Irán-Irak, comenzaron a disparar contra barcos internacionales. Y tuvimos que escoltar esos petroleros de nuevo durante más de un año. Y tuvimos una gran confrontación con la Marina iraní en 1988 en algo llamado Operación Mantis Religiosa, donde dispararon contra un buque de guerra estadounidense, causaron daños significativos a ese buque y hundimos la mitad de la Marina iraní. Así que la Marina de los Estados Unidos tiene experiencia con...
abrir el estrecho de Hormuz. Aunque, Mark, ahora es un juego muy diferente porque puedes decir enviar buques de guerra estadounidenses para escoltar petroleros y desafiar a los iraníes a que disparen a los buques de guerra, y si lo hacen, hundirás su marina. Pero no están bloqueando el estrecho de Hormuz con una marina. Todo lo que necesitas son suficientes drones para asustar a los barcos o al menos a sus aseguradoras para que no cubran ese tránsito. Y has creado un bloqueo efectivo, realmente efectivo. Entonces, ¿qué opciones cinéticas tiene ahora Estados Unidos durante este juego del gallina, durante las negociaciones que en realidad no están ocurriendo, para forzar la apertura del estrecho? Sí, o sea, esto es lo que el ejército de Estados Unidos ha estado haciendo y necesita hacer más, que es neutralizar esas capacidades ofensivas, ¿verdad? Son drones, misiles, embarcaciones de ataque rápido. Y luego, en el aspecto económico, ¿verdad? La razón por la que el estrecho está cerrado en realidad es que no está cerrado físicamente. En realidad está cerrado económica y financieramente. Porque las aseguradoras, los Lloyds de Londres y los clubes P&I de Londres, los grupos de seguros marítimos, se niegan a asegurar o están dispuestos a asegurar, pero a costos exorbitantes, el movimiento de estos petroleros. Así que Estados Unidos ya ha establecido un respaldo de 20.000 millones de dólares que proporcionaría reaseguro. Pero lo que realmente necesitamos hacer es ampliar eso a nuestros socios internacionales, involucrar a nuestros socios del Golfo, nuestros socios del Indo-Pacífico, nuestros socios europeos. Ese respaldo no debería ser de 20.000 millones de dólares, debería ser de 200.000 millones de dólares, debería ser de 1 billón de dólares. Quiero decir, básicamente deberíamos crear una estructura internacional de seguros marítimos, respaldada por el gobierno, que pueda intervenir cuando el sector privado esté cobrando tarifas exorbitantes. ¿Hay voluntad política en Estados Unidos para que el contribuyente estadounidense intervenga y respalde? Correcto, el comercio global. Escucha, quiero decir, no es así. Estados Unidos puede poner algo de dinero, pero los sauditas, los emiratíes, los japoneses, los singapurenses, los surcoreanos, además de toda la Unión Europea, podrían intervenir y decir, está bien, cada uno de nosotros va a contribuir con X cantidad de dólares. Estados Unidos ya ha puesto 20.000 millones de dólares del dinero de los contribuyentes estadounidenses a través de algo llamado DFC, ahora 20.000 millones de dólares de 100 socios, y ahora estamos hablando de una cantidad de dinero seria que lo respalda, así que eso alivia el problema del seguro marítimo. Y luego la Marina de los Estados Unidos tiene que encargarse del problema de la escolta física. Pero de nuevo, ya hemos estado ahí, ya lo hemos hecho antes, podemos hacerlo otra vez. El presidente Trump, solo para que lo sepan, tiene que dar la orden a la Marina de los Estados Unidos para hacerlo. Ellos están listos y han estado preparando el terreno y creando las condiciones para hacer esto. Ahora la atención mundial está en el estrecho de Hormuz, que es, quiero decir, un efecto secundario de esta guerra que trata de acabar con la amenaza nuclear iraní, la amenaza balística, los ejércitos proxy, y todos esos son temas que aún deben ser tratados. Y el primer ministro Netanyahu aquí en Israel al menos ha dicho que esto no ha terminado, que hay mucho más por hacer. Pero hay un debate en Israel sobre si la guerra con Irán Furia Épica o León Rugiente, como sea que la llamemos, tuvimos diferentes nombres para ella. Si valió la pena o no, si no aborda el problema central de esos 450 kilos de uranio altamente enriquecido, el polvo nuclear. Hay un argumento que dice que tal vez estamos en una peor posición que antes. Porque si el régimen iraní antes no estaba lanzándose a conseguir armas nucleares, ahora sí lo hará como seguro definitivo. Has eliminado a Jamenei, quien quizás era el único líder que podía dar su aprobación para lo que efectivamente sería una rendición por parte de Irán. Ahora tienes al cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica al mando. El señor Bahidi es incluso más extremo, potencialmente, que Jamenei. Y entonces, detenerse a la mitad, detenerse en este punto, sin haber asegurado el uranio altamente enriquecido, la situación es incluso más, perdón por el juego de palabras, explosiva que antes. ¿Qué opinas de eso? Bueno, creo que hay algo de verdad en eso, pero en realidad pienso que exagera la situación. Primero que nada, Ali Khamenei, el ex líder supremo de Irán, estaba absolutamente comprometido, que en paz descanse. Sí, que en paz no descanse. Estaba absolutamente comprometido a construir un arma nuclear. Khamenei sabía que Irán seguiría vías graduales hacia las armas nucleares. Quería desarrollar la infraestructura nuclear. Él firmó el JCPOA porque el JCPOA era un camino de 15 años hacia las armas nucleares. A medida que las restricciones expiraron. Y esas restricciones comenzarían a expirar en 2024 y 2025 se acelerarían en 2026, 2027 y para 2031. Ya no existen, así que en solo 5 años a partir de ahora, si no hubiéramos salido del JCPOA, Irán habría podido construir una infraestructura nuclear masiva. Tiempo de ruptura nuclear nulo, centrífugas avanzadas, múltiples instalaciones de enriquecimiento, múltiples instalaciones de reprocesamiento de plutonio. Lo habría hecho, según la inteligencia militar israelí, en 2 años y medio a partir de hoy.
Si no hubiera habido la guerra, tendrían 11.500 misiles balísticos en lugar de los 3.000 misiles balísticos con los que empezaron y los 1.500 a los que han bajado. Habrían tenido $1 billón en alivio de sanciones para fortalecer su economía contra cualquier tipo de presión económica. Y tendrían mucho dinero tanto para armas como para sustento, armas para los terroristas y sustento para mantener y alimentar a su gente, así mantienen a su gente fuera de las calles. Esa era la trayectoria, Irán bajo el JCPOA y por cierto volviendo a Hormuz. Si Irán llegaba a ese desenlace letal, ni siquiera estaríamos hablando de una batalla de Hormuz, porque no habría batalla de Hormuz, porque Estados Unidos de América no podría pelear una batalla de Hormuz contra un Irán nuclear o un Irán armado con armas nucleares, con misiles balísticos intercontinentales, 11.000 misiles balísticos. Por cierto, un ejército convencional construido por China y Rusia y un ejército proxy terrorista todavía en el poder y $1 billón en alivio de sanciones, así que evitamos ese estado final letal. Incluso después de haber salido del JCPOA, Khamenei seguía comprometido con el desarrollo de armas nucleares y ciertamente había pruebas abrumadoras de que efectivamente estaba a punto de lograrlo. Antes de la guerra de 12 días, y la guerra de 12 días retrasó el programa, ahora la guerra de 40 días lo ha retrasado aún más. Eso es comprensible enfocarse en los 450 kilogramos de uranio altamente enriquecido y, por cierto, en las miles de libras de uranio de menor enriquecimiento. Eso se puede convertir muy fácilmente en uranio de grado armamentístico. Pero lo que realmente es importante entender es que hoy, por primera vez en unos 20 años, los iraníes no están enriqueciendo. No tienen capacidades de enriquecimiento, ni siquiera tienen en este momento la capacidad de tomar el uranio enriquecido al 60% y convertirlo en uranio de grado armamentístico. Entonces, ¿por qué es así? Entonces, ¿por qué es peligroso que tengan esto? ¿450 kilos de uranio altamente enriquecido? Bueno, es peligroso porque si lo tienen, potencialmente pueden tomar algunas centrífugas avanzadas, tomar el uranio altamente enriquecido, ponerlo en alguna instalación de enriquecimiento encubierta que no conocemos. Construyendo una nueva instalación de enriquecimiento o usando una existente que no conocemos. Sí, exactamente. Y luego producir material de grado armamentístico y fabricar una bomba, ¿verdad? Así que no quiero exagerar esto, ¿de acuerdo? Aún así, las capacidades siguen ahí, pero el daño que se ha hecho al programa de enriquecimiento, a las instalaciones de centrifugado y a los científicos nucleares que realmente están ahí para desarrollar ojivas nucleares ha sido significativo. El programa no ha sido destruido, como dijo el presidente Trump. Eso es una exageración. ¿Quieres decir que no ha traído la paz a Medio Oriente y que Gaza tampoco ha sido desradicalizada? No, quiero decir, él no es el orador más disciplinado, así que siempre hay que tener cuidado con el presidente Trump. Tiende a exagerar. Pero por cierto, creo que la inteligencia de Estados Unidos subestima, ¿verdad? Quiero decir, la idea de que Irán todavía está cerca de tener un arma nuclear no es cierta. Quiero decir, yo personalmente considero que la Comisión de Energía Atómica de Israel aquí es mucho más confiable, profesional y apolítica. Árbitro de dónde estamos con respecto al programa nuclear. Ellos no, ya sabes, no trabajan para Bibi, ni trabajan para Trump, y no son políticos, simplemente son profesionales serios. Y ellos dicen que el programa nuclear se ha retrasado al menos dos años y medio, lo cual es significativo. Así que creo que es importante enfocarnos tanto en los éxitos, pero sí, enfoquémonos también en el uranio altamente enriquecido. Y el hecho del que muy pocas personas están hablando es que las instalaciones de enriquecimiento han sido gravemente degradadas. Pero hay una instalación cerca de Natanz que los israelíes llaman Salaktin y los estadounidenses llaman Pickaxe Mountain, donde los iraníes hoy están excavando y excavando para llegar a cientos de metros bajo tierra. Esa va a estar aún más fortificada y va a ser más difícil de alcanzar que la instalación de Fordo, que fue destruida por bombarderos B-2 estadounidenses durante la guerra de 12 días. Así que, ya sabes, me preocupa más Pickaxe Mountain. Así que los iraníes ahora están construyendo una instalación nuclear, potencialmente de enriquecimiento nuclear, aún más profunda bajo tierra que la de Fordo, ¿correcto? Correcto. Así que Pickaxe Mountain me preocupa mucho más que los 450 kilogramos de los cuales sabemos dónde están. Los tenemos vigilados. Como dijo Trump, ya sabes, lo estamos vigilando, y si lo mueven y alguien lo observa y alguien intenta recuperarlo, lo bombardearemos de nuevo. Me preocupa mucho más lugares como Pickaxe Mountain, donde no estoy seguro de que siquiera tengamos la capacidad de destruir Pickaxe Mountain, con bombarderos B-2 y enormes bombas antibúnker de gran potencia. Hoy en día, podría ser necesaria una operación de fuerzas especiales para destruir esa instalación. Así que sí, hay elementos del programa nuclear que aún deben abordarse, pero solo quiero que la gente vuelva a lo que creo que es un contrafactual muy importante. Estábamos en una trayectoria en la que Irán iba a llegar a ese estado final letal que mencioné antes. Serían una superpotencia regional y tendrían control permanente sobre Hormuz y por lo tanto tendrían un control asfixiante permanente sobre la economía global.
Hoy son mucho más débiles, están en una situación económica muy mala y políticamente contra las cuerdas. Quiero decir, los líderes iraníes se están reuniendo debajo de puentes, ya sabes, las 4 o 5 personas que hoy en día están tomando las decisiones en el país literalmente se están reuniendo debajo de puentes, ¿Como trolls? como trolls, porque tienen miedo de que los maten. Y Bashar Bahmane, que supuestamente es el líder supremo, creo que Bahidi de la Guardia Revolucionaria probablemente sea el único que habla con él. Ni siquiera sabemos en qué condición está, pero supuestamente resultó gravemente herido. Y ciertamente no tiene el tipo de control de mando y autoridad que su padre tenía sobre el sistema. Así que es caótico dentro del sistema, tanto económica como políticamente. Es una de las razones por las que no pueden tomar decisiones, una de las razones por las que no podemos negociar con ellos, porque no pueden llegar a ningún tipo de consenso como Jamenei solía imponer el consenso. Así que creo que hoy estamos en una posición en la que sí realmente redoblamos la presión y redoblamos el apoyo máximo para el pueblo iraní que va a volver a salir a las calles. Es solo cuestión de tiempo. La única pregunta es, ¿volverán a salir a las calles como lo hicieron en enero, donde fueron masacrados por el régimen? ¿O volverán a salir a las calles donde han recibido un apoyo significativo de Estados Unidos e Israel? Así tendrán una posibilidad real. Con ese tipo de máxima presión y máximo apoyo podemos lograr una fractura máxima del régimen. Y podemos empezar a precipitar deserciones masivas del Artesh, del ejército. ¿Deserciones hacia dónde? Bueno, eso es exactamente correcto. Necesitamos algo, necesitamos... Quiero decir, voy a elaborar la pregunta para las personas que no lo están siguiendo. Soy un oficial iraní y quiero salir de la República Islámica. A menos que Estados Unidos, la comunidad internacional, respalde a un líder o institución en particular, ya sea en Irán o fuera de él, el príncipe heredero. ¿A quién se supone que debo dar mi lealtad y a quién se supone que debo entregar mis armas? ¿Verdad? Creo que lo que necesitamos hacer es crear una alternativa, ya sabes, llámala como quieras, la iraní, gobierno en el exilio, el Consejo Alternativo Iraní. No es importante cómo se llame, pero en realidad lo es. Es un organismo, y es un organismo que tiene la capacidad de tomar decisiones. Es un organismo donde realmente podemos tomar el petróleo iraní congelado, fondos que están repartidos por el mundo, miles de millones de dólares, y poner ese dinero en uso a través de ese organismo. ¿Y eso significa respaldar al príncipe heredero Reza Pahlavi como el líder en el exilio? Creo que no respaldamos a Pahlavi como el líder en el exilio, creo que respaldamos a Pahlavi y a otros como parte de un consejo de transición de gobierno. Quiero decir, para ser justos con Pahlavi, no... ¿Quién tendría tanto poder en el terreno como el gobierno en el exilio de Gaza tiene en el terreno como parte de la frontera? Sí, o sea, tomas a Pahlavi, que ya sabes, de nuevo, uno puede debatir qué tan grande es su apoyo dentro de Irán, y creo que ha habido algunas estadísticas interesantes que sugieren que es bastante popular, o sea, encuestas hechas allá que muestran que tiene un 30-35%. Tiene una enorme cantidad de seguidores en redes sociales, que por cierto cayó en picada cuando cerraron el Internet, lo que sugiere que la mayoría de sus seguidores en redes sociales están dentro de Irán, no fuera de Irán. Y tiene un prestigio simbólico por ser el hijo del Shah. Y la mayoría de los iraníes menores de 30 años no recuerdan el gobierno del Shah como algo más que una vida mejor y anhelan una restauración. Entonces, y para ser justos, Pahlavi no está saliendo a decir, quiero ser el Shah, el rey de reyes. Él dice, no está diciendo que quiere ser el monarca gobernando sobre un Irán autoritario. Él dice, quiero ser un líder de un gobierno o consejo de transición que realmente redacte una constitución, que tenga elecciones y que los iraníes voten por un líder. Entonces, creo que creas un organismo. Pahlavi es parte de él, no es el único que forma parte de él. Pahlavi y otros han hecho un muy buen trabajo en cuanto a la planificación para el día después, llamado el Proyecto de Prosperidad de Irán, donde reunieron a muchas personas inteligentes para pensar sobre economía, seguridad interna, gobernanza y todos los temas que uno tiene que considerar si va a tomar el control de un gobierno. Tomen este consejo, de hecho, denle algo de legitimidad en términos de apoyo y dinero del gobierno de Estados Unidos. Quiero decir, tenemos miles de millones de dólares en fondos petroleros congelados, ¿verdad? El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, con solo una firma, podría otorgar exenciones que nos permitan sacar ese dinero y luego utilizarlo. ¿Y cómo lo usaríamos? Bueno, hay muchas formas en que podríamos utilizarlo. Podríamos crear fondos para huelgas laborales donde realmente podríamos pagarle a la gente para que haga huelga y paralice el sector petrolero y el sector petroquímico y derrumbe el resto de la economía de Irán, no bombardeándola, sino realmente a través de huelgas laborales. Podríamos usar eso para proporcionar armamento a los iraníes, para que realmente tengan alguna posibilidad real la próxima vez que salgan a las calles. Y hay muchas otras maneras, algunas ideas que no quiero mencionar en un podcast abierto, pero con un consejo de transición, liderazgo, dinero, gente desde afuera y gente desde adentro, tú
empiezas a darle una alternativa a ese miembro de Artesh que empieza a decir, ¿sabes qué? Estoy teniendo dificultades económicas, no puedo alimentar a mi familia. Y ¿sabes qué? No quiero salir a las calles y matar a iraníes que también están teniendo dificultades económicas. Y por cierto, por eso creo que esto es realmente importante, hay que ser matizados aquí. Pero ya sabes, si los iraníes están en las calles gritando muerte al dictador, derroquen al régimen, eso es una excusa fácil para que el régimen los mate. Si están en las calles diciendo no tengo comida, no tengo pan, no tengo agua, no puedo alimentar a mi familia, es mucho más difícil para el régimen matar a personas que participan en protestas económicas que en protestas políticas para cambiar el régimen. Así que esto crea muchas complicaciones para el régimen cuando se enfrenta a millones de iraníes que no tienen suficiente comida. Bien, mira, si recapitulo dónde estamos ahora, la situación es peligrosa, pero 2026 en este universo es menos peligroso de lo que habría sido en el universo del JCPOA, en el que el régimen iraní se habría enriquecido enormemente con el levantamiento de sanciones, habría fortalecido su ejército convencional con el apoyo de los chinos y los rusos, tendría un arsenal de miles de misiles balísticos y tendría la capacidad, con solo apretar un botón, de construir armas nucleares. Personalmente, me sorprende la arrogancia de los funcionarios de la administración de Obama que se burlan de la idea del vencimiento y dicen que, bueno, cuando el acuerdo termine, simplemente podríamos hacer una nueva negociación. No, absolutamente no podrías porque no tendrías ningún tipo de influencia para hacerlo. Irán sería demasiado poderoso. Sé por hablar con negociadores que, cuando están en la sala, realmente creen que el acuerdo moderaría a Irán y que sería un país diferente al final, después de 15 años de ser aceptado por la comunidad internacional, lo cual es una teoría extraordinaria de la política internacional que creo que la mayoría de la gente ya ha dejado atrás. Y es muy interesante que hayas dicho eso, y me alegra mucho que lo hayas mencionado. Y solo un punto rápido sobre esto. Estuve muy involucrado en el debate sobre el JCPOA en 2015, y el Congreso obviamente estuvo muy involucrado. Y nunca escuché de la administración de Obama en 2015 que fueran a renegociar el acuerdo y extender las cláusulas de caducidad. Eso en realidad habría sido un argumento contundente para presentar en 2015. Me habría costado trabajo refutar eso. Si hubieran dicho, mira, entendemos que este es un acuerdo defectuoso, es un acuerdo temporal, es un acuerdo a corto plazo, pero vamos a renegociarlo. Pero ellos pensaron que transformaría a Irán. Bueno, estaba el poder transformador del acuerdo, que era que íbamos a convertir a los duros de Teherán en actores globales responsables. Así que cuando lleguen las fechas de vencimiento y estén cerca de tener un tiempo de ruptura nuclear casi nulo, no importará porque serán moderados. Ese argumento era fácil de refutar. El argumento que acabas de exponer, que es que vamos a renegociar esto, sabemos que es un acuerdo defectuoso, sabemos que las fechas de vencimiento son la falla fatal del acuerdo. Pero ¿sabes qué? En 13 años empezaremos a renegociarlo. Ahora, estoy de acuerdo contigo, no tenían ninguna influencia sobre Irán. Demasiado poderosos. No habría habido opción militar ahora si no hubieran querido volver a las negociaciones. Por ciento. Pero mi punto para ti es que podríamos haber tenido ese debate en 2015 y podrías haber tomado partido por cualquiera de las dos posturas en ese debate. Lo que te estoy sugiriendo es que ni siquiera plantearon ese argumento en 2015. Nunca dijeron, oye, senador, oye, congresista, oye, FDD, no te preocupes. ¿Crees que somos tontos? Sabemos que este es un acuerdo defectuoso. Sabemos que estas restricciones van a expirar. Vamos a renegociar. ¿Por qué no plantearon ese argumento en 2050, 2015? Ahora están planteando ese argumento en 2026. La verdad es que sabían que esta no era una estrategia viable. No, fue un intento de lo que ellos querían hacer era ganar tiempo. Al ganar tiempo, hacer que sea problema de alguien más. Bien, mira, te lo resumo. La situación peligrosa habría sido mucho más peligrosa en el universo alternativo en el que el JCPOA hubiera seguido adelante. Pero ahora, si queremos salir de este estancamiento, parece que estás diciendo, bueno, que Estados Unidos va a que no hay esperanza de un acuerdo. Bien, los iraníes no van a firmar términos de rendición. La única opción de Estados Unidos es seguir degradando las capacidades ofensivas del régimen iraní y presionar por un cambio de régimen serio, lo que significa crear algún consejo alternativo de transición y respaldar al pueblo iraní en un levantamiento. Ahora, si esa es la única opción, ¿de acuerdo? Que esa sea la única alternativa, entonces eso me hace pensar, bueno, no estoy tan seguro de que el presidente Trump no acepte al final un acuerdo subóptimo, porque esa opción es realmente dramática. Así que quiero preguntar, si Estados Unidos decide optar por eso, y el presidente Trump estará muy consciente de las comparaciones con el JCPOA y un mal acuerdo, pero el presidente Trump le da el giro que quiera a las cosas y declara la victoria cuando quiera declararla.
Si Estados Unidos opta por un acuerdo que Israel considera subóptimo, pero abre el estrecho de Hormuz, no aborda de manera efectiva los misiles balísticos y pospone la cuestión del tema nuclear. ¿Cuánto margen estratégico crees que tiene Israel para seguir enfrentando la amenaza iraní? O cualquier acuerdo estadounidense le ataría las manos a Israel de tal manera que, de nuevo, algunos críticos dirían que significa que estamos en una situación más peligrosa de la que habríamos estado antes de esta guerra. Escucha, creo que es un problema para Israel. Creo que sin el apoyo de Estados Unidos, o incluso pongámoslo al revés y digamos que con la oposición de Estados Unidos a una estrategia israelí seria contra la República Islámica de Irán, se vuelve mucho más difícil para Israel operar. Diré que creo que Israel aún conserva la opción de trabajar de manera encubierta, volver a la guerra en la sombra en la que Israel estuvo con Irán durante muchos años, hasta, digamos, abril de 2024, cuando realmente terminó la guerra en la sombra. Lo cual es muy importante mencionar porque a menudo escuchamos a personas del otro lado decir, Israel ha estado diciendo durante 20 años que Irán está a unas semanas de poder producir material fisible para una bomba nuclear y nunca sucedió. Deben haber estado mintiendo. O tal vez invirtieron una enorme cantidad de dinero y agentes del Mossad en sabotear el programa nuclear iraní desde dentro. Esto no sucedió por casualidad, absolutamente. Absolutamente. Irán tendría docenas de armas nucleares en este momento si no fuera por Israel y la campaña de operaciones encubiertas de Israel contra la República Islámica. Por cierto, esa campaña encubierta tuvo lugar bajo la administración de Obama, también tuvo lugar bajo la administración de Biden. Tuvo lugar mientras Estados Unidos negociaba con Irán, mientras llegaban a acuerdos con Irán, mientras intentaba volver al JCPOA con Irán, así que creo que Israel todavía mantiene cierta flexibilidad. El presidente Trump llega a un acuerdo. ¿Es un acuerdo que le dice a Israel que ya basta, que se acabaron las maniobras? Mira, no creo que el presidente Trump llegue a un acuerdo en el que deje a Irán completamente libre de responsabilidad, especialmente si es un acuerdo subóptimo. Creo que es un acuerdo que él podría presentar como que consiguió un acuerdo a corto plazo, abrí el estrecho de Hormuz, conseguí los 450 kilogramos de uranio altamente enriquecido. ¿Verdad? Logré que los iraníes aceptaran no enriquecer durante 15 años. Y este es un buen trato. Es mucho mejor que el JCPOA. Y vamos a levantar no todas las sanciones, sino algunas de las sanciones. No les vamos a devolver todo el dinero, les vamos a devolver parte del dinero. Él lo va a presentar así, y será como el JCPOA Plus, ¿verdad? Y lo va a presentar como el mejor acuerdo jamás negociado, y estoy seguro de que los republicanos se alinearán con eso. Pero creo que parte de su argumento tiene que ser, pero no soy ingenuo, no soy tonto, sé que la República Islámica de Irán sigue siendo una amenaza. Así que voy a dejar que mis amigos israelíes se encarguen de esto. Nosotros, los Estados Unidos, hemos hecho todo lo que hemos podido y hemos hecho un gran trabajo y mira el daño que causamos y conseguimos un gran acuerdo y vas a decir todo ese tipo de cosas. Pero vamos a seguir adelante. Tenemos que ocuparnos de los chinos en el Indo-Pacífico. Ahora los israelíes se encargarán de esto. Y por cierto, ahora Israel vuelve a tu guerra en la sombra y operaciones encubiertas. No solo matando científicos o destruyendo instalaciones de centrifugadoras, lo cual se vuelve más difícil bajo un acuerdo, pero realmente empezar a enfocarse en qué consistiría el máximo apoyo al pueblo iraní. Cómo se ve una campaña para generar la mayor fractura posible. Porque, sabes, ahora tienes que fundamentar eso. Tienes que desgastar al enemigo. Quiero decir, la gente olvida que Ronald Reagan estaba negociando acuerdos de control de armas con la Unión Soviética mientras desgastaba a la Unión Soviética en una campaña de máxima presión, máximo apoyo a los disidentes antisoviéticos y máxima división dentro de la élite soviética. O sea, él jugaba en ambos frentes. Creo que Israel puede, bajo esas condiciones, realmente empezar a enfocar sus enormes capacidades y recursos en lograr que millones de iraníes salgan a las calles. Y recuerda, no, el acuerdo va a enfurecer a los iraníes. Van a sentir que los Estados Unidos de América simplemente los traicionaron e hicieron un trato con la odiada República Islámica. Así que van a estar aún más furiosos. Sus vidas no van a mejorar. Esa economía no va a despegar, de ninguna manera. No hay manera, ¿verdad? O sea, la cantidad de daño que ya se le ha hecho a la República Islámica. Estimamos que fue casi el 40% del PIB daño directo a la economía iraní durante la guerra de 40 días. Los propios iraníes están diciendo que son 300.000 millones de dólares, cerca del 100% del PIB. El gobierno iraní admite que les va a tomar una década o más siquiera reconstruir lo que se destruyó en 40 días. Sin contar que ya entraron en esto bajo una presión económica severa.
Así que no hay manera de que esto sea algún tipo de economía del derrame donde los iraníes vayan a disfrutar de los beneficios de algún tipo de acuerdo. Y definitivamente se supone que intentarán desestabilizar el régimen iraní, pero ayúdame a pensar bien esto. Mira, entiendo y estoy de acuerdo en que Israel tiene que prepararse para un escenario en el que Estados Unidos decida alejarse de este problema debido a la presión económica, la presión política, e Israel intente enfrentarlo solo o con socios regionales. Hablaremos de eso en un minuto. Eso me preocupa porque también creo que Israel necesita estar preparado para que Estados Unidos realmente le dé la espalda y se vuelva en su contra, especialmente con el surgimiento de una administración demócrata o ciertos sectores del Partido Republicano. Y ciertamente, con el colapso catastrófico del apoyo público a Israel en Estados Unidos, la idea de que Estados Unidos luego podría intentar atarle las manos a Israel y evitar que ataque a Irán también es profundamente preocupante. Oponerse a un embargo de armas contra Israel. Imponer un embargo de armas. Quiero decir, la cuestión de la ayuda militar, aquí estamos desviándonos un poco, pero el movimiento que pide detener la ayuda militar a Israel no se trata de la ayuda militar a Israel. Israel quiere independizarse de la ayuda militar y entiende que no puede ser dependiente. Pero una vez que estableces el precedente de que estamos deteniendo la ayuda militar, bueno, de detener la ayuda militar a decir que se detengan las ventas militares, es un pequeño paso. Y de detener las ventas militares a imponer un embargo de armas y no permitir que los socios vendan a Israel es otra cuestión. Y por supuesto, hay quienes preferirían mucho más haber visto una intervención internacional y tropas estadounidenses interviniendo para hacer el trabajo de Irán por ellos. Pero paso a paso la gente está moldeando la opinión pública. Y así que creo que hay dos formas en que, si Israel termina yendo solo contra los iraníes, esto podría ser presentado. Una, para algunos estadounidenses, sería claro que Israel está haciendo el trabajo sucio de Estados Unidos. Es su subcontratista en la región. Está en la primera línea de la democracia y la civilización, etcétera, etcétera, etcétera. Muchos otros lo verán como que Israel está socavando un acuerdo diplomático que Estados Unidos ha alcanzado con Irán. Y realmente me preocupa mucho esta brecha en la opinión pública en Estados Unidos entre cómo la administración ve a Israel y cómo se está viendo políticamente. Porque estas son dos conversaciones totalmente diferentes. Ves a la administración estadounidense, al secretario de guerra y al CENTCOM hablando de Israel como el mejor compañero de equipo. Un socio ejemplar, un aliado modelo, que otros aliados deberían tomar nota diciendo que es el mejor compañero de equipo que Estados Unidos podría tener, que es un soplo de aire fresco, que es un multiplicador de fuerza. Muy diferente de la discusión pública sobre Israel, como si de alguna manera hubiera arrastrado a Estados Unidos a una guerra y Estados Unidos estuviera haciendo el trabajo sucio por nosotros. Disculpa, estás reabasteciendo nuestros aviones para que podamos ir y eliminar a las personas que están en la parte superior de tu lista de los más buscados. Estás peleando nuestra guerra por nosotros. Estamos peleando tu guerra y lo estamos haciendo juntos como aliados. Pero la conversación se ha dividido completamente. Y entonces, quiero decir, solo me pregunto, desde una perspectiva política en Estados Unidos, ¿hasta qué punto crees que Israel actuando solo y siendo visto como quien hace el trabajo sucio de Estados Unidos es políticamente viable? ¿O vamos a terminar en una situación donde Estados Unidos se retire? Israel tiene que hacer su trabajo sucio pero con absolutamente cero gratitud o comprensión. Sí, primero que nada, Israel no tiene opción, así que Israel tiene que hacerlo. En segundo lugar, siempre se puede contar con que la República Islámica de Irán, porque sin importar qué acuerdo se haga o cómo se perciba ese acuerdo, la República Islámica de Irán volverá a sus negocios sucios, patrocinará el terrorismo, estará fortaleciendo su infraestructura de misiles, estará amenazando a los aliados del Golfo, estará atacando a las tropas estadounidenses, estará patrocinando el terrorismo internacional en todo el mundo. La República Islámica de Irán no puede ser otra cosa más que la República Islámica de Irán. No puede cambiar su ADN fundamental. Así que no me importa quién sea el presidente, demócrata o republicano, pro-Israel o anti-Israel, van a tener que enfrentar la realidad de la República Islámica de Irán en Medio Oriente. ¿Lo hacen? Bueno, Es toda una declaración decir que los líderes políticos tienen que enfrentar la realidad. Bueno, a veces intentan huir de ella. pueden intentar huir de la realidad, pero la realidad los perseguirá. Y la realidad que los perseguirá es que todos sus aliados en Medio Oriente, en el Golfo, en el mundo árabe les dirán, Estados Unidos, ¿qué estás haciendo? Nos están dejando solos para enfrentar a esta República Islámica de Irán amarga, amenazante, herida y vengativa, que está reconstruyendo sus capacidades de misiles, sus capacidades de drones, y por cierto, reconstruyendo su infraestructura nuclear a medida que expiran las restricciones bajo el acuerdo de Trump. Y si hacen eso, no tenemos otra opción más que aliarnos con el Partido Comunista Chino. Y entonces Estados Unidos tendrá que enfrentar esa decisión. Permítanme hacer una salvedad aquí. Cuando dices que el mundo árabe podría mirar a Estados Unidos y decir, oye, ¿por qué nos están abandonando para que lidiemos con esto solos?
No estoy seguro de que eso sea algo malo porque significaría que los socios de Estados Unidos en Medio Oriente, que deberían estar trabajando juntos, es decir, Israel y los países del Golfo, se verán obligados a formar una alianza cada vez más estrecha. Eso es exactamente lo que estoy diciendo. Las noticias. No, pero no necesariamente con los chinos. No necesariamente con los chinos. No. Lo que estoy diciendo es que esto es con una estructura de alianza diferente. En los Estados Unidos. Estoy de acuerdo. Lo que digo es que si la superpotencia se retira, ¿verdad? Los países árabes y van a cubrirse porque siempre lo hacen. Eso es lo que hacen. Primero van a intentar apaciguar a los iraníes. Y eso no va a funcionar porque lo han intentado durante años y solo les han lanzado miles de drones y misiles. ¿Van a intentar apaciguar a los iraníes o ya pasamos esa etapa? Porque mira, ahora estamos operando en una realidad donde han ocurrido varias cosas muy dramáticas en las últimas semanas. Uno, hay informes de que Israel mantuvo no una, sino 2 bases aéreas secretas en Irak. Este es el Israel de la operación Entebbe, que voló a Argentina para secuestrar a Adolf Eichmann. Establecer una base aérea secreta en Irak es como Hollywood. Debería haber películas sobre eso, sí. Por cierto, quien haya filtrado eso debería estar en prisión. Pero bueno, ¿Sabes qué? No sé si eso fue una filtración real o si fue colocado estratégicamente, porque si la base aérea ya no se usaba, entonces quieres insinuarles a los socios regionales, oye, tenemos superpoderes, pero dejando eso de lado. Está bien. Así que ese es un cambio increíble, un cambio realmente increíble. La segunda es la revelación de que Israel proporcionó cúpula de hierro y rayo de hierro a los Emiratos Árabes Unidos durante la guerra con Irán, lo que significa que Israel no solo fue el escudo del mundo árabe, en el sentido de que estaba destruyendo los lanzadores de misiles balísticos que atacaban ciudades árabes, sino que también les estaba proporcionando los medios para que ellos mismos pudieran hacerlo. Netanyahu afirma que fue a los Emiratos Árabes Unidos durante la guerra. Los Emiratos lo niegan. Otros datos aéreos sugieren que Netanyahu decía la verdad en esta ocasión y que los Emiratos tal vez estén molestos porque lo reveló, pero definitivamente hay una cooperación militar más estrecha. Y luego, la tercera cosa es la noticia de que tanto los Emiratos Árabes Unidos como Arabia Saudita participaron en ataques cinéticos contra el régimen iraní en esta guerra. No lo han reconocido públicamente. Esto fue reportado por el Wall Street Journal y Reuters, pero los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita fueron 2 socios más en esta guerra que están librando Estados Unidos e Israel contra Irán. Así que para mí parece que ya pasamos el punto del apaciguamiento y que Estados Unidos, al retirarse e intentar llegar a un acuerdo subóptimo, va a forzar a estos países a una alianza cada vez más estrecha. Eso, al final, será bueno para Estados Unidos, porque habrá logrado reunir. No necesitas ser el policía del mundo si has reunido una fuerza policial regional que trabaja contigo, ¿verdad? sí, estoy 100% de acuerdo con todo lo que dijiste. Exactamente correcto. Ese es el escenario optimista. Eso es exactamente lo que esperamos que suceda. Y creo que hay una buena posibilidad de que así sea. Tienes que ser optimista en esta región o te volverás loco. No, absolutamente. Creo que ese escenario probablemente aplica más a los emiratíes que a los sauditas. Actualmente, según se informa, los sauditas están negociando un pacto de no agresión con Irán. Mientras también cubren sus apuestas con Turquía, Pakistán y el resto de los israelíes. Exactamente. Así que me imagino que en este escenario vas a ver a los actores del Golfo actuando de manera diferente. Pero creo que por un lado intentarán apaciguar a los iraníes. Creo que los emiratíes ya superaron eso, pero los sauditas no. Y ciertamente los cataríes, los kuwaitíes y otros tampoco. En segundo lugar, intentarán integrarse más estrechamente con Israel, como lo has descrito elocuentemente. Y en tercer lugar, todavía van a intentar encontrar algún tipo de relación estratégica, cobertura política con Pekín. El punto es que una presidenta, AOC, Dios no lo quiera, sentada en la Casa Blanca en enero de 2029 con su gabinete, le dice a su gabinete: quiero imponer un embargo de armas a Israel mañana. Ya le avisé a Bernie Sanders, quien es el presidente del Comité de Asignaciones del Senado. Estamos avanzando en esto. Estamos cortando el apoyo militar extranjero. Porque el presidente de la Cámara, Mamdani, ha prometido agilizarlo en el Congreso. Exactamente. La pregunta es, ¿qué le dirán su secretaria de Defensa? Porque ella lo cambiará de nuevo a Defensa, su presidente del Estado Mayor Conjunto, su directora de la CIA, su directora de Inteligencia Nacional, su secretaria de Energía y de Hacienda, a la presidenta AOC. Y creo que lo que probablemente dirán es: señora presidenta, antes de que considere ese paso drástico, entendamos las consecuencias colaterales de esa decisión. Número 1, le estamos dando la señal a nuestros aliados del Golfo de que nos vamos, que estamos fuera, porque si estamos dispuestos a traicionar a los israelíes, los traicionaremos a ellos después.
Y por cierto, vamos a traicionar a los sauditas después porque no nos gustan los sauditas y ellos son los siguientes en la lista después de que hagamos esto con los israelíes. En segundo lugar, vamos a abrir espacio para que los chinos entren, como ya lo he mencionado. Y en tercer lugar, por cierto, voy a tener que actuar como presidente del Estado Mayor Conjunto. Voy a tener que notificar a mi comandante de Indopacom y a mi comandante europeo que vamos a tener que trasladar recursos militares del Indo-Pacífico y de Europa de regreso al Medio Oriente. Porque ahora no tenemos a los israelíes para hacer el trabajo por nosotros. Porque estamos a punto de quitarles precisamente las capacidades militares que necesitan. Y por cierto, la directora de la DNI dice, sí, y señora presidenta, solo quiero que entienda que dependemos mucho del Mossad, de la Unidad 8200 y de Amán para la inteligencia que obtenemos en el Medio Oriente. Y tal vez ellos sigan dándonos esa información como la amante que solo recibe visitas del esposo 2 veces por semana y se conforma con la visita. O tal vez se van a enfurecer tanto por esto que van a cambiar completamente su postura respecto a la recolección y provisión de inteligencia. Y ahora voy a tener que reubicar el 30% de mis recursos de inteligencia, que actualmente están enfocados en China y Rusia, de regreso al Medio Oriente para enfocarme en los enemigos de Estados Unidos, incluyendo, sí, firmamos un acuerdo con la República Islámica de Irán. Todavía necesitamos cobertura de inteligencia sobre eso. Así que Israel tiene que empezar a pensar en estos peores escenarios posibles en términos de la política estadounidense. Cambios posicionándose en la región y a nivel global, pero sobre todo tiene que seguir concentrándose por su cuenta en derribar a la República Islámica de Irán. Porque si no lo hace, si cambia el enfoque, si piensa que no puede hacer esto sin Estados Unidos, entonces Irán reconstruirá sus capacidades de defensa, capacidades de misiles, capacidades de drones, reconstruirá su programa nuclear. Y en 5 años o menos o más, se enfrentarán a la misma mortal República Islámica de Irán a la que nos enfrentábamos el 7 de octubre. Sabes, mira, incluso sin derrocar al régimen iraní, ese es un punto tan importante y profundo que para que Israel reafirme y refuerce su seguridad, no es suficiente ser querido, definitivamente no es suficiente tener simpatía. Y definitivamente no puedes confiar en los lazos religiosos y culturales ni en el sentido de compartir valores e historia. Tienes que volverte indispensable. Tienes que hacer que sea suicida echarte a un lado porque los políticos estarán bajo presión para abandonarnos, para dejarnos solos, y ellos necesitan saber que estarían cometiendo un acto monumental de autosabotaje. No necesariamente los detendrá, pero servirá como contrapeso. Y por lo tanto, Israel tiene que estar desarrollando las mejores tecnologías, tiene que asegurarse de estar firmemente integrado en las cadenas de suministro de todas las tecnologías más críticas, para que no pueda ser apartado así nada más, incluso si una administración hostil quiere hacerlo. Y diré una cosa más, todo eso es cierto. Pero Israel tiene 2 años y medio bajo el presidente Trump para derribar a la República Islámica de Irán. Podría hacer un trato, puede que no haga un trato, tal vez un acuerdo deficiente, tal vez un gran trato, puede que regrese a operaciones militares importantes, puede que no. O los movimientos que pueda abrir van a suceder. 2 años y medio bajo el presidente Trump hasta el 20 de enero de 2029. Israel tiene que dedicar todo su tiempo, dinero, recursos y enfoque en derribar a la República Islámica de Irán. Y eso es algo absoluto, o sea, tengo la edad suficiente. Tú no, ¿de acuerdo? Crecí en la época de la Guerra Fría. Recuerdo haber estudiado estudios soviéticos en la Universidad McGill. Y recuerdo que era 1989, era una mañana fría en Montreal. Y fuimos a clase y nuestro profesor entró al salón. Y recuerden, antes de internet, antes de los teléfonos inteligentes, antes de todo. Y ella dijo, tomen su libro de texto, vengan al frente de la clase y tírenlo a la basura. No teníamos botes de reciclaje. Dijimos, ¿de qué está hablando? Gastamos $40 en ese libro de texto. Den un paso al frente, vengan, tírenlo a la basura. Así que lo hicimos. Tiramos nuestro libro de texto, nos sentamos de nuevo y dijimos, profesora, ¿qué está pasando? Y ella dijo, el muro de Berlín acaba de caer y todo lo que estaba en ese libro de texto estaba mal. Todo lo que les enseñé estaba mal. La Unión Soviética ha colapsado, ¿verdad? ¿Quién reconoció eso? ¿Quién entendió la debilidad fundamental de la Unión Soviética? ¿Quién llegó en 1981 y dijo, mi objetivo es que nosotros ganemos y ellos pierdan? ¿Quién dijo que este régimen está en bancarrota económica, en bancarrota ideológica, que el Ejército Rojo está extendido por todo el mundo? ¿Quién dijo que vamos a negociar con ellos para reducir la cantidad de armas nucleares que tenemos porque no queremos provocar una guerra nuclear? Pero fundamentalmente el marxismo-leninismo terminará en el basurero de la historia, como le dijo al Parlamento británico en 1982 en su famoso discurso de Westminster. Obviamente la respuesta es Ronald Reagan, ¿verdad? Pero Mark, mira, ¿Te refieres a un plan de Reagan sobre Irán?
El problema es que no puedes planear estas cosas. Estas cosas son notoriamente impredecibles e inestables. Y por mucho que me encante esta idea de que vamos a armar a los choferes de autobús para que hagan huelga en Irán, y luego protestarán, y luego el régimen se derrumbará, y Vahidi se subirá a un avión, volará y pedirá asilo en Pakistán, y el Shah regresará, y Bibi será el invitado de honor en su coronación. Y aviones israelíes participarán en el desfile aéreo durante la restauración del Shah de Irán. Un escenario alternativo es que simplemente termines con el caos, el Estado iraní fragmentándose como Estado unitario. Lo que sea que sobreviva o quien logre aferrarse al poder no necesariamente se moverá hacia la órbita occidental. Quién sabe, podrían terminar dentro de algún tipo de eje saudita, pakistaní, turco, alianza. Estas cosas son notoriamente impredecibles y simplemente imposibles de planear. Y ni siquiera Reagan, ni siquiera alguien como Reagan esperaba que la Unión Soviética colapsara, implosionara y dejara de ser una entidad de la misma manera. Digo, corrígeme si me equivoco, pero Reagan ciertamente pensaba que podía ganar la Guerra Fría. No contaba exactamente con que la Unión Soviética colapsara, simplemente implosionara de la manera en que lo hizo. No puedes planear estas cosas. Hay millones de factores y variables que simplemente no se pueden tomar en cuenta. Por supuesto, eso es cierto. ¿Cómo podría discutir eso? Claro que es verdad. Pero hay un principio fundamental de la guerra, y es hacer todo lo posible para debilitar a tu enemigo. Y entonces no sabes qué va a pasar cuando tu enemigo se debilita más y más y más. Podrían colapsar, podrían reformarse, podrían encontrar la manera de salir de eso y reconstituirse. No lo sabes, pero tienes que debilitar a tu enemigo. Y ese ha sido el objetivo de la política israelí durante años: debilitar a la República Islámica de Irán. Nosotros, Estados Unidos, nos unimos a eso económicamente. Ahora nos unimos a eso militarmente. Puede que nos retiremos militarmente. Puede que también nos retiremos económicamente. No lo sabemos. No sabemos qué va a hacer Trump. No sabemos qué va a hacer el próximo presidente. No sabemos quién será el próximo presidente. Pero desde una perspectiva israelí, desde una perspectiva de seguridad israelí, no se puede vivir con una república islámica fuerte, poderosa, potente y reconstituida, con armas nucleares, misiles balísticos intercontinentales, 11.000 misiles balísticos, unas fuerzas armadas construidas por China y Rusia y cientos de miles de millones de dólares en sanciones. No se puede vivir con eso porque seguirá siendo una amenaza existencial para la supervivencia de Israel. Pero te falta una cosa. Los ejércitos proxy de Irán. Hablemos de eso ahora porque supuestamente hay un alto el fuego con Hezbollah, pero en la práctica se ha derrumbado. Es un conflicto que está ocurriendo a baja intensidad, aunque baja intensidad sonará como un eufemismo para los padres de los soldados israelíes que han sido asesinados por los drones explosivos de Hezbollah que ahora se lanzan desde el otro lado de la frontera. Y creo que la amenaza de los drones explosivos es un recordatorio, por cierto, para mucha gente que pensaba que el territorio ya no importa en la guerra moderna porque no hay ventaja en conquistar territorios si no puedes ganar corazones y mentes y todas esas tonterías. No, si no conquistas territorio, pierdes una zona de amortiguamiento vital contra amenazas que van a evadir tus defensas. Y ahora tenemos que prepararnos para la amenaza de drones explosivos que vienen de Gaza contra las mismas comunidades devastadas el 7 de octubre, pero me desvío solo un poco. Parte de debilitar a la República Islámica es no permitir la conexión entre el frente de Hezbollah y el frente de Irán, no permitir que ningún alto el fuego con Irán otorgue inmunidad al ejército proxy. Pero estamos viendo cambios en el sentido de que Líbano está participando en conversaciones de paz. Sin embargo, temo que estamos fallando en dos cosas aquí. Una, creemos que los libaneses están vendiendo un producto que ellos no creen que estén vendiendo. Escuchamos al primer ministro Nawaf Salam decir: quiero la paz con Israel, no la normalización. La normalización es lo que la mayoría de los oyentes imaginarían cuando piensan en la paz. Significa tener embajadores cada uno en el país del otro, además de comercio y turismo, etc. Y los libaneses están diciendo que no quieren eso. Los israelíes quizá sigan viviendo en una fantasía de que los libaneses van a unirse o quieren unirse a los acuerdos de Abraham. Y lo segundo es que el problema es que Hezbollah sigue ahí. Así que es como tratar de comprar una casa a alguien que tiene ocupantes ilegales ahí porque nada va a cambiar hasta que se deshagan de Hezbollah. Y luego, cuando ves al gobierno libanés hablando de querer lidiar con la amenaza de Hezbollah mediante el diálogo directo, no significa quitarles las armas. Significa pedirles amablemente, lo que quiere decir que no va a pasar y ellos van a seguir aferrados a sus armas. Cuando ves la situación en Líbano, ¿eres optimista de que ahora Líbano tiene una verdadera oportunidad de...? Y el deseo de salirse de la órbita iraní y establecer relaciones genuinas y pacíficas con Israel?
¿Ya llegamos a ese punto o Líbano sigue estando muy dentro de la órbita iraní? Y entonces la pregunta es, ¿cómo lo desvinculamos? Así que las dos palabras, Líbano y optimista, no deberían estar en la misma oración. Es muy difícil ser optimista sobre Líbano y sabemos por qué. Yo diría que si vas a buscar motivos para el optimismo, creo que hay algunas cosas que vale la pena observar. Lo primero es que al menos las encuestas de opinión pública que he visto han sido muy interesantes. La mayoría de los libaneses quieren unirse a los acuerdos de Abraham. ¿Quieren unirse a los acuerdos de Abraham? La mayoría de los libaneses. Pero claramente, ese número proviene del hecho de que la gran mayoría de los cristianos en Líbano quieren ser parte de los acuerdos de Abraham y quieren alejarse de la órbita iraní. La mayoría de los sunitas en Líbano quieren alejarse de la órbita iraní. Y una minoría creciente de chiitas, pero no el 5% o el 10%, sino como el 30% al 40%, de los chiitas quieren alejarse de la guerra con Israel, hacia lo que quieras llamarlo. ¿Se llama paz? ¿Se llama normalización? ¿Es realmente un marco de los acuerdos de Abraham? No, pero hay una diferencia fundamental ahí porque Nawaf Salam está inventando una distinción entre paz y normalización. Mira, Al final del día, o sea, ya sabes, los sauditas lo llaman integración porque no quieren llamarlo normalización. Los emiratíes lo llaman normalización y luego se convirtió en paz. Y si los libaneses quieren llamarlo paz para que al final se convierta en integración o normalización, no me preocupa tanto eso. pero hay una diferencia fundamental que no es solo a nivel de etiquetas, porque uno está diciendo que queremos una verdadera asociación en la que vamos a enfrentar juntos la amenaza de Hezbollah y vamos a ser dos vecinos normales. Y hay otra postura que dice, oye, todo lo que buscamos es un pacto de no agresión, pero un pacto de no agresión que no requiera un cambio profundo dentro de la sociedad libanesa es uno que va a dejar a Hezbollah en el poder. Y entonces será un pacto de no agresión ineficaz e impotente porque Hezbollah seguirá siendo agresivo. Quiero decir, un pacto de no agresión no es un acuerdo de paz. Eso es otra cosa completamente diferente. Así que estoy de acuerdo contigo. Si es un pacto de no agresión, eso es algo muy preocupante. Si es un acuerdo de paz implica normalización. O sea, implica que llegas a... Y aún así los libaneses están tratando de hacer esta distinción. Sí, y el presidente Trump va a exigir que lo cumplan. Quiero decir, si hay algún tipo de acuerdo de paz, significa presentarse en Washington, venir al Jardín Sur, estar conmigo en el Jardín Sur, darme la mano, darle la mano al primer ministro israelí, sentarse, firmar un acuerdo, ya sean los acuerdos de Abraham o algún otro acuerdo. El hecho es que ahora estamos intercambiando embajadores y embajadas y ahora vamos a abrir el comercio y otros indicadores de integración, de normalización. Creo que el apoyo público en Líbano para esto me parece muy interesante. Las encuestas también muestran que la gran mayoría de los libaneses no quieren formar parte de la órbita iraní. Ya han tenido suficiente de eso. Y hemos visto a los líderes libaneses dar el paso de decir ahora él sigue ahí. Por cierto, pero expulsando al embajador iraní de Beirut. Tengo entendido que el embajador iraní hoy en Beirut no sale de la embajada iraní. Así que esto es un gran cambio, ¿verdad? Y aún así, Líbano es un estado fallido, en el que incluso si el pueblo libanés quiere eso, no parece que el gobierno libanés esté realmente comprometido a respaldar sus palabras con acciones. Por eso dije que Líbano y optimismo no deben ir en la misma frase, pero solo quería mencionar algunas otras cosas que son interesantes. La embajadora libanesa en Washington, que es maravillosa, la conocemos y ella, ya sabes, nos ha visitado en FTD, eso no es importante. Lo más importante es que ella se ha estado reuniendo con el embajador israelí en Washington, participando en conversaciones directas por primera vez y en conversaciones públicas por primera vez desde 1983. Y no lo está haciendo en el sótano de la embajada, lo está haciendo en la oficina oval con el presidente Trump y el secretario Rubio sentados ahí. Así que mira, estas son las señales positivas. Ella lo está haciendo. El presidente está rechazando las súplicas del presidente Trump de reunirse con Netanyahu, de contestarle el teléfono. Es un acto monumental de ingratitud, o sea, lo asesinarían. Probablemente lo asesinarían si lo hiciera. Por eso me imagino que la administración de Trump está dispuesta a aceptar este desaire. Sí, creo que es eso. Y también creo que muchos líderes en todo el mundo, pero especialmente en el Medio Oriente, incluyendo en Riad, ciertamente en Beirut, en Damasco y en otros lugares, están esperando los resultados de la próxima elección israelí. Porque creo que la mayoría de ellos preferiría que al estrechar la mano de un primer ministro israelí no fuera Benjamín Netanyahu, ¿verdad? Por todas las razones que creo que deberían ser obvias para tus oyentes. Esa no es mi opinión. Yo creo que debería hacer un trato con Netanyahu, pero para ellos políticamente es mucho más difícil. Definitivamente será más fácil para Israel empezar de nuevo y mostrar una nueva cara al mundo. Pero no seamos ingenuos al respecto, creo que es totalmente cierto. Al final del día, el 40% del ejército libanés son chiitas, están recibiendo dinero de ambos lados.
Están recibiendo dinero tanto del Estado libanés como de Hezbollah, ya sabes. ¿Perdón qué? El 40% del ejército libanés son chiitas que reciben dinero de ambos lados. ¿Cómo que el 40% del ejército libanés recibe dinero de Hezbollah? Bueno, el 40% de las Fuerzas Armadas libanesas son chiitas. Está bien. De esos chiitas ellos reciben su salario del gobierno libanés. No sé si todos ellos reciben su salario de Hezbollah, pero suficientes sí lo reciben de Hezbollah como para qué. ¿Qué quieres decir con que reciben su salario de Hezbollah? ¿Los soldados libaneses reciben un pago extra de Hezbollah? Lo reciben de varias maneras diferentes, pero Hezbollah se ha infiltrado en las Fuerzas Armadas libanesas a través de la comunidad chiita que sirve en el ejército libanés. Así que estoy resaltando lo difícil que es esto, que un ejército libanés que tiene un 40% de chiitas, donde algunos o muchos de ellos todavía reciben pago de Hezbollah, no es probable que estén entusiasmados con desarmar a Hezbollah. Estoy absolutamente reforzando tu punto y mi escepticismo, así como el tuyo, de que el Estado libanés y las Fuerzas Armadas libanesas realmente vayan a desarmar a Hezbollah. Creo que el único mecanismo para el desarme y el único mecanismo para hacer cumplir cualquier tipo de acuerdo son las fuerzas de defensa de Israel. Sí, bueno, este es el problema central de ver al secretario Rubio venir y decir que el problema no es el gobierno libanés, el problema es Hezbollah. Bueno, Hezbollah está en el gobierno libanés y el problema en cierto modo es el ejército libanés si Hezbollah ha logrado infiltrarse en el ejército, lo que hace que todo sea mucho más complicado. Pero aún así, sonaste un poco optimista, tal vez más que yo, pero eso no es decir mucho. Mark, primero que nada, tu apuesta sobre las elecciones de este año, ya que las mencionaste. ¿Sobre las elecciones en Israel? Sí, ¿qué te dice tu intuición? ¿Quién va a ganar? Sí, vaya, esto está muy por encima de mi nivel. Afirmo saber al menos algo sobre Irán y Medio Oriente, pero la política israelí... Solo tu percepción de hacia dónde sopla el viento. Por cómo sopla el viento, creo que probablemente será una coalición anti-BB. No puedo decirte si será Bennett o si será Gadi Eisenkot o si será Avigdor Lieberman, pero alguna combinación de ellos. Al igual que los sauditas, estás dejando abiertas tus opciones. Mark, ¿cómo puede la gente seguirte en las redes sociales? Estoy en X como MDUB, en MDubowitz y en Instagram. Eso es lo británico, Mark Dubowitz. Y puedes seguirlo en ftd.org, en nuestro sitio web y en FTD en X. Y si te interesa Irán, se llama Iran Breakdown. Es un podcast semanal, todo sobre Irán. Y tus académicos realmente están haciendo un trabajo excelente. Siempre es mi primera fuente cuando trato de entender lo que está pasando. Mark Dubowitz, muchas gracias. Gracias por venir al programa. Gracias, señor. Se lo agradezco. Y eso es todo por este episodio de Eilon the Record. Como siempre, síguenos en redes sociales. Suscríbete en Spotify, Apple Podcast, YouTube. Ya sabes cómo es. Danos una reseña de 5 estrellas. Si quieres apoyar el programa, ayúdanos a seguir adelante. Solo $10 al mes en patreon.com/Eilon the Record. También puedes contactarnos ahí. Si quieres patrocinar el programa, este episodio fue grabado en los estudios M10 en Tel Aviv. Soy Alon Levy. Gracias por vernos.